Pues en el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Bien, el problema que nos plantean es el siguiente. El bloque A de la figura se desliza sobre la superficie del bloque B con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque A y el bloque B? Bien, si hablamos de lo siguiente, básicamente nos enfocamos en que tenemos el bloque B, el bloque A es el que está ejerciendo el movimiento. Por ende sabemos que la fuerza de rozamiento va a estar entre el bloque A y el bloque E. Sabemos que si la aceleración que nos dan de 2 metros sobre segundo tiene que ir positiva hacia el eje X, el cual nos representa esta especie de diagrama. Bien. Aquí pues posteriormente planteamos el ejercicio como nos dice como nos dice aquí el enunciado, donde el bloque B pues obviamente es un poco más grande, el bloque A pues es el que ejerce el movimiento y pues va en esta dirección sobre el eje X. Bien, lo primero para resolver este problema es identificar el concepto. Identificar el concepto. Bien, ¿por qué? Porque hay una implicada aceleración y también tenemos que recurrir a un concepto llamado la fuerza de rozamiento, la cual pues la podemos identificar por lo siguiente. Fr. Bien, primero pues identificamos el concepto, que es lo que nos dicta el problema. Ya identificado, pues vamos al segundo paso, donde evidenciamos lo de el planteamiento del problema. Bien, lo que nos dictamina el planteamiento del problema es que pues debemos realizar un diagrama de cuerpo libre. Para realizar este tipo de diagramas de cuerpo libre, es decir, observamos qué fuerzas hay involucradas en el bloque A, en este caso en específico pues el bloque A. Ya sabemos que pues el bloque obviamente va en movimiento y el que le vamos a considerar cómo le afecta el rozamiento con la superficie del bloque B. Además de esto vamos a recordar algunas de las ecuaciones que estarían involucradas para finalmente resolver el ejercicio. Bien, pues ya pues posteriormente yo ya me he adelantado pues para realizar el diagrama de cuerpo libre, el cual viene enfocado a lo siguiente. Bien, comenzamos hemos dibujado el plano inclinado X y Y para que tengamos en cuenta que en el eje X lo hacemos coincidir con la dirección en que va la aceleración. La aceleración en este caso pues sabemos que es 2 metros sobre segundo. Bien, lo primero que vamos a dibujar es el peso del bloque, el cual nos representa en este caso lo siguiente. Entonces el peso viene desde el centro y lo identificamos por mg. Bien, ese sería nuestro peso, que estaría obviamente dado por la masa del bloque multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esa es una fuerza que no podemos olvidar nunca. Cuando estamos hablando de la segunda ley de Newton, por otra parte, la reacción que hay entre las dos superficies, pues se va a desarrollar una fuerza normal, la cual la vamos a representar en este caso desde el bloque B, pasando hacia arriba, también con el eje Y la vamos a identificar con una N mayúscula, la cual nos indica que es una fuerza normal.
que es perpendicular a la superficie en contacto, pues la fuerza normal estaría dada en la dirección de Y. Y esa sería la fuerza normal. Ahí tenemos entonces esas dos fuerzas, y la otra fuerza que estaría interviniendo es la fuerza de contacto o fuerza de rozamiento. En este caso pues la diseñaríamos, sería esta, básicamente la fuerza de rozamiento. Bien. Bien, esas serían las que estarían interviniendo. Cuando si hablamos de aceleración y la aceleración es positiva por el X, nos va a generar una fricción. Esta fricción o la fuerza de rozamiento va a ser negativa a la dirección. No olvidemos que el diagrama de cuerpo libre para el bloque A no olvidemos que la dirección de la aceleración, que va en este sentido hacia el eje X, eso nos permite saber qué fuerzas en dirección del eje X van a ser positivas y qué fuerzas van a ser negativas, en este caso la fuerza de rozamiento o fricción. Bien, vamos a realizar lo siguiente, que son los componentes en los ejes X y Y. La fuerza que está en posición vertical, es decir, el peso del bloque representado por mg, tenemos la fuerza mg, la componente en X, que sería de esta forma. De esta forma también tenemos que recordar que el ángulo pues es de 37 grados. En este mismo básicamente lo plantearíamos por geometría. Bien, las ecuaciones involucradas serían la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, es decir, podemos borrar esto, todas las fuerzas sumatorias en el eje X la planteamos de la siguiente forma. Sería, frente al eje X, todas las fuerzas serían igual a la masa por la aceleración, bien, del sistema. En el segundo punto, en el que sobre el eje Y no hay ninguna especie de aceleración, básicamente porque ya va hacia un solo sentido, en ningún momento afectaría al eje Y ni tampoco interveniría con respecto a la aceleración, interviene con la aceleración. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Decimos entonces que todas las fuerzas frente al eje Y van a ser igual a 0. Bien. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente cinético de rozamiento por la normal, es decir, la fuerza de rozamiento es igual a m sub c por la normal. Bien, ¿qué conocemos? Básicamente conocemos solo la aceleración hasta el momento y la fuerza de gravedad. Son los únicos datos que nos da el problema. Una vez planteado el ejercicio, recordamos las ecuaciones que tenemos que utilizar. Procederemos al punto número 3. El punto número 3, que sería básicamente, listo, resolver el ejercicio. Bien, para resolver el ejercicio ya tenemos los siguientes datos. Vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Qué fuerzas son positivas? La componente en X, lo que es el peso sería la masa por la gravedad, sería el cateto opuesto de este triángulo, cateto opuesto frente a los 37 grados, que sería el seno de 37
grados. Entonces decimos lo siguiente. Entonces ya tenemos la fuerza normal. Seguiría para resolver el ejercicio. Planteamos lo siguiente. Entonces sería lo siguiente. Entonces sería, bueno, tenemos lo siguiente. Y decimos, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Qué fuerzas son positivas? La componente en el eje X del peso va a ser positiva por la gravedad. Sería entonces el cateto opuesto del triángulo, en este caso pues esta parte sería el cateto opuesto de ese triángulo, que sería este vector ubicado pues en el eje X y el eje Y. Sería entonces por el seno de 37 grados menos la fuerza de rozamiento igual a la masa, que no la conocemos. Entonces decimos que mg por seno de por seno de 37 grados menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del sistema. Bien, esto nos daría 0.6 mg menos m sub c, que es lo que vamos a identificar, o lo que vamos a la incógnita que nos pide el ejercicio, ¿sí? Por la normal es igual a 2m. Bien, esta sería nuestra primera ecuación. Lo siguiente, ¿qué sería? Ya sabemos que las fuerzas en Y son iguales a 0. Bien, entonces planteamos lo siguiente. Decimos la normal menos el peso por el coseno de 37 grados. Es decir, lo opuesto a lo que hicimos, igual a 0. Decimos entonces la normal menos 0.8 mg es igual a 0. Decimos entonces que la normal es igual a 0.8 mg. Bien, entonces básicamente esto sería lo que nos daría. Entonces escogemos ese valor y lo reemplazaremos en la primera ecuación, que nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría entonces, entonces escogemos ese valor y lo reemplazamos en nuestra primera ecuación. Bien, esto nos daría 0.6 mg menos el coeficiente cinético por, en este caso, la normal, bien, que sería 0.8 por el peso, sería igual a 2m. La masa viene siendo la misma para el bloque, entonces podemos anular las masas en cada uno de los términos, sacamos el factor común y se nos van a cancelar. Cancelamos entonces las masas. Esto entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces decimos que listo, conocemos la gravedad, ¿no? Que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos que 0.6 por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la normal, que sería 0.8 por el coeficiente cinético por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, sería igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, que esa básicamente es la aceleración. Haríamos la operación, que sería lo siguiente: 0.6 por la gravedad, que son 9.8, nos daría igual a 5.88
La otra sería 0.8 por la gravedad, que es 9.8, es igual a 7.84 por el coeficiente cinético, que en este caso sería pues igual a 2, el coeficiente cinético. Algo que debemos recordar: las unidades del coeficiente cinético serán adimensionales, es decir, no tienen unidades y es adimensional. Solo están las unidades, en este caso lo que es la aceleración, que sigue viniendo así con el cálculo. Entonces tendríamos que 7.84 menos el coeficiente cinético sería igual a 2 menos 5.88. Eso nos va a dar una expresión a ambos lados negativa, la cual podemos considerar positiva a ambos lados si lo multiplicamos, en este caso, por menos 1. Bien, entonces ya nos quedaría positiva a ambos lados, multiplicamos por menos 1 y nos quedaría lo siguiente: 7.84 coeficiente cinético sería igual, realizamos esta operación, se nos quedaría 5.88 menos 2, esto sería igual a 3.88. Eso nos daría el coeficiente de rozamiento, que sería igual a, entonces decimos que el coeficiente sería igual a 0.494 aproximado a 0.5. Esta sería entonces nuestra respuesta al ejercicio. También debemos saber que sería el cuarto y último punto, que sería analizar las respuestas lógicas. Bien, pues aquí básicamente lo que logramos es que el coeficiente de rozamiento, en este caso ya lo hallamos, lo cual nos dice que siempre, en dado caso, tiene que ser menor a 1 y no tiene unidades, siempre es adimensional, como el coeficiente estático, dinámico o cinético. Bien, pues muchísimas gracias, ya hemos solucionado nuestro ejercicio. Ya sabemos entonces que la fuerza de rozamiento que nos dicta el problema es básicamente 0.494 aproximado a 0.5. Gracias.